Muy bien, entonces, ¿qué es clase número 7? De la materia, la historia de la iglesia, ¿ok? Trimestre número 3. Si estoy bien, ¿vamos a ir al punto de ganancias y pérdidas del cristianismo o ya pasamos por ahí? No, vamos a entrar ahí, ¿no? Bueno, entonces ese es el título que vamos a poner, ganancias y pérdidas del cristianismo. Estamos hablando de los años 950 al 1350. Ya estamos por terminar esta parte de la Edad Oscura, que es el siglo IX y el siglo X. ¿Ok? Toda esa parte de la Edad Oscura donde la iglesia pues pasó momentos de oscuridad, donde, como lo decíamos ahorita, los papas buscaban su propio interés, ¿no? Buscaban su propia gloria, su propia comodidad, como hoy lo vemos también con los políticos, ¿no? Los políticos, ellos dicen, voy a servir al pueblo, pero no es cierto. Se van a servir a lo que ellos creen y lo que ellos quieren y se van a asegurar una perpetuidad y un patrimonio, ¿ok? Bien, como subtítulo vamos a ponerle ahí el conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Bueno, uno de los conflictos que hubo, hermanos, allí fue la revigorización del Islam. Ese fue uno de los conflictos. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque los islámicos siempre se han caracterizado por ser muy salvajes. Y su religión se ha impuesto a base de sangre. ¿Ok? O sea, a base de que si no crees, te mueres. ¿Ok? Ese fue uno de los conflictos. ¿Ok? Entonces, el territorio que tenía la iglesia fue extendiéndose un poco más y empezaron a sacar a los islámicos. Y obviamente los islámicos pues no se iban a quedar con las manos cruzadas. Otro subtítulo, la expansión. La expansión. ¿Qué quiere decir? El cristianismo empezó a llegar a lugares más allá de lo que fue Roma. Estamos hablando de Escandinavia, estamos hablando Noruega, Islandia, Groenlandia, las islas del Mar del Norte. Toda esa parte, casi toda Europa fue alcanzada. Dinamarca. ¿Eh? Y como lo dijimos la semana pasada, la que más tomó fuerza en el Oriente fue la Iglesia Ortodoxa, que es la que más abunda o es la religión oficial de Rusia. Pero ya la Iglesia Ortodoxa no es de la parte del cristianismo verdadero. Ya la Iglesia Ortodoxa tiene muchas cosas por dentro. Se dice que la Iglesia Ortodoxa, hermanos, fue fundada por Bernabé. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo? Y entonces Bernabé tomó a Marcos y Pablo tomó a Silas, ¿no? Y se fueron en distintos lados. Se dice que Bernabé llegó a esa parte y ahí salió la iglesia ortodoxa. Ustedes saben que es ortodoxo, ¿no? Ortodoxo significa que es una doctrina que está muy cercana a los apóstoles, ¿ok? Pero la verdad ya dista mucho de eso. Si ustedes se ponen a ver documentales de Rusia, se van a dar cuenta que la iglesia ortodoxa está allí presente, pero la doctrina de cristiana está muerta ahí. Y vamos a pasar a otro título, los papas del Renacimiento. Vamos a ver otros papas que surgieron en esta parte. Y aquí vamos a ver a unos papas que los tenemos en la historia. De hecho, ellos tienen una serie, creo que en Prime, los Borgia. Aquí van a empezar a salir estos hombres, una familia que no tenía nada, pero que llegaron al poder y de ahí se hizo una familia importante. Bien, eh, este renacimiento papal sucedió cuando se retornó a Roma como capital. Y esto dio surgimiento a nuevos tipos de papas en torno al trono de San Pedro, ¿no? ¿Cuál?
mucho cambiado de su mentalidad, ambiciones, conducta, la manera de hacer política era muy diferente, hermanos. Y esto vino de la mano con la política italiana y con el desarrollo del Renacimiento italiano. Se dice que el comienzo del punto espiritual y moral más bajo del papado fue en el siglo XVI. Estamos hablando del 1500. ¿Okay? En lo que concierne al papado, hermanos, el periodo se caracterizó esencialmente por el hecho de que la Santa Sede estuvo cada vez más implicada en las violentas políticas de Italia. Y los eclesiásticos italianos participaron en lo que se llama el Renacimiento italiano. Entonces, hasta mediados del siglo XV, los papas le imprimieron al papado todos los rasgos que habrían de caracterizarlo hasta el advenimiento de la Reforma, como mentirosos, ladrones, intrigosos, objetivos temporales, corruptos, relajación moral. Si ya veníamos de un papa, ¿no? Juan XII, que era de verdad un acabose, pues vinieron papas peores. Vinieron papas peores, ¿no? Ambiciones desmedidas, hijos bastardos, indiferencia pastoral, falta de espiritualidad, abandono de todo ideal religioso. Esos eran los nuevos papas que estaban surgiendo. Entonces vamos a ver otro punto, ¿no? Como subtítulo, problemas que enfrentaron, ¿no? Y ahí la primera cosa el primer problema que enfrentaron fue la eliminación de los turcos, del gobierno turco otomano. ¿Qué querían hacer? Bueno, estos nuevos papas renacentistas querían organizar otra nueva cruzada. Recuerden que las cruzadas fueron por el año 1000, más o menos, y estamos aquí ya en el año 1300, más o menos 1400. Entonces ellos querían organizar otra cruzada para eliminar a los turcos y nadie tenía interés en encarar una nueva cruzada, nadie. El resultado de esto fue que los turcos avanzaron sobre Europa y en 1453 tomaron Constantinopla. Y aquí entra el primer papa que les voy a mencionar, el papa Nicolás V. ¿Qué es lo que hizo este papa? Bueno, lo que hizo fue, hizo de Roma la capital del Renacimiento italiano, pero no movió un dedo para combatir a los turcos. O sea, aquí nosotros estamos, no nos pasa nada, no nos importan los allá, ¿no? Entonces los turcos en el año de 1448 pues tomaron completo control de Constantinopla. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, que la iglesia griega y la iglesia romana se dividió, ¿no? En 1459, hermanos, Rusia se separó de Constantinopla y empezó a llamarse la capital Moscú. En ese momento, recuerden que antes por si en la Segunda Guerra Mundial, la capital era San Petersburgo. La URSS, cuando era la URSS, la Unión Soviética, ¿no? Antes era San Petersburgo. Ya después, otra vez volvió a ser Moscú. Bueno, Moscú en ese momento fue llamada la Tercera Roma. En ese momento, cuando estaban los turcos. Y aquí viene otro papa, el papa Calixto III, con X. Calixto III. ¿Okay? Y adivinen, aquí viene, es el primer papa de la familia de los Borgia, Calixto III.
Este Borgia fue español. Y tuvo como único propósito, hermanos, la cruzada contra los turcos. Unificó más. Y para lograr esto, envió muchos predicadores por toda Europa, alentando el movimiento del Papa. Pero, como les dije, ya estábamos en el 1450 y las primeras cruzadas fueron en el año 1000. Entonces, el tiempo de las primeras cruzadas ya había pasado. Entonces, la gente ya no quería, ya no tenía el mismo entusiasmo por ir a la guerra. Entonces, solo Hungría apoyó el proyecto de cruzada de sus ejércitos y con ese ejército de los húngaros lograron triunfar sobre los turcos en Belgrado en 1456. Después Calixto tuvo otra guerra contra los turcos y también ganó, pero no tuvo los resultados que él quería. O sea, el imperio turco no se debilitó por las batallas o por los resultados. ¿Cuál fue el problema con Calixto? El problema fue que invirtió mucho dinero. ¿Y cómo quedó la iglesia? Pues sin fondos, ¿no? La guerra requiere tres cosas, hermanos. Requiere comida, dinero y hombres. Es lo que requiere la guerra. Por eso los países que entran en guerra, pues van a empobrecer, porque todos los recursos se van hacia la guerra, ¿no? Todo. Y ahí viene otro papa, el Papa Pío II. El Papa Pío II. Este papa era muy humanista, hermanos, muy humanista. Y tenía el mismo pensamiento que Calixto, frenar el avance turco sobre Europa. Entonces, hermanos, en 1458 reunió un encuentro de príncipes europeos, donde se decidió una guerra de 3 años contra los turcos, pero sin resultados efectivos. Entonces, al ver Pío que no pudo retener a los turcos, lo que hizo fue escribir una carta al sultán Mahoma II para invitarlo a abrazar la fe cristiana. Y para esto se hicieron varios trabajos. Por decir, uno que hizo algo o intentó allanar estas dificultades fue un hombre llamado Nicolás de Cusa. Hizo un libro titulado Cibration al Chorani. Sí, Cibration al Chorani. ¿De qué trata ese libro? Trata de ver o que vean no las diferencias, sino las similitudes entre el Islam y el cristianismo. Trató de allanar así las cosas. Pío II, hermanos, terminó por organizar una campaña naval contra los turcos y él mismo dirigía la campaña, pero cayó enfermo y murió en el 1464. Viene otro papa, el Papa Sixto IV. Sixto IV. Este papa era un hombre teológicamente bien formado. Y también lo mismo, quiso hacer una cruzada contra los turcos. Y para, obviamente, como ya había habido muchas cruzadas por Calixto y por Pío, pues la iglesia no tenía dinero para financiar la guerra. Entonces, adivinen qué hizo. Mandó legados por toda Europa para recoger diezmos. Y adivinen qué le respondieron. Pues que en el pastel, que no le iban a dar nada para su guerrilla.
Entonces, pues, al no tener dinero, en el 1480, los turcos conquistaron Atranto y con ello lograron una cabecera de playa para la conquista de Italia y de Roma mismo, o sea, los tenía muy cerca. Pero después, una nueva flota que el Papa logró reunir, reconquistó Atranto y logró retrasar la conquista turca. ¿Eh? Ahora vamos por otro punto o otro subtítulo, la reforma de la iglesia. Vamos ahí ya entrando a esa parte. Entonces, dense cuenta, hermanos, hay cosas que son importantes externamente, ¿ok? No estamos diciendo que no. O sea, hay cosas importantes fuera de la iglesia. ¿Cómo? Asuntos financieros, asuntos que hay que arreglar con el Estado, rentas, cosas así. ¿Ok? Son importantes. Pero cuando nuestra atención se va hacia allá y no tanto a lo espiritual, vamos a tener un problema. ¿Ok? Porque la iglesia se va a ir degradando. Se va a ir degradando. O sea, no digo que no hay preocupaciones externas. Claro que las hay. O sea, hay cosas que luego surgen aquí en la iglesia y que requieren nuestra atención. Pero no puede ser que todas esas cosas frenen la predicación del evangelio. Tenemos que predicar el evangelio, sea el problema que sea. ¿Ok? Vamos a hacerle frente, sí, pero la predicación del evangelio tiene que estar ahí. Vean, los papas se daban cuenta, se iban a cruzadas, reconquistar, detener. Cuando no digo que no era importante, claro que sí era importante, pero para eso están pues, los jefes de ejército y toda la cosa, ¿no? O sea, pero el papa se enfocaba más en eso, cómo estaba la iglesia, pues, abandonada. Entonces, la reforma de la iglesia, a lo largo de la Edad Media, hermano, se fue yendo el clamor por una reforma. Y esto se agudizó en los siglos XIV y XV, pero sin mayores resultados. Sí, ya se venía viendo. Desde la muerte de Calixto III, no se verá una tentativa sincera de reforma. Pío II, pues bueno, trató de favorecer algunos de estos cambios, pero sin mayores efectos. Pero la cruzada contra los turcos le impidió poner por obra las disposiciones que ya venía proyectando, ¿no? A partir de Sixto IV, la curia pontífica entró en una profunda decadencia moral. El Papa Pío II había militado en el Partido Conciliador de Basilea en su juventud como un secretario de Félix V, pero sin lograr ningún cambio. Entonces, hermanos, todo esto fue un caldo de cultivo para que se dieran cuenta que la iglesia estaba en una total decadencia. Entonces, pongan allí las nuevas corrientes culturales. ¿Qué pasa cuando hay alguien que está enfermo? Sus defensas están bajas y es alguien muy apto para que otras enfermedades le den. ¿Ah? Dice un dicho por ahí, ¿no? Al perro más flaco se le ponen todas las pulgas, ¿no? Porque, hermanos, cuando una iglesia está decadente, cuando una iglesia no tiene una teología, es un campo bueno para que entre cualquier falsa doctrina. Cualquier falsa doctrina. ¿Okay? A partir del siglo XIV, se fue afirmando una nueva corriente cultural y espiritual. Eso se le llamó el humanismo. El humanismo tuvo su origen en Italia y de ahí se expandió ¿qué? Por toda Europa. Y es con una de las cosas con las cuales estamos lidiando hoy mucho, el humanismo, que el hombre es como que el centro de todo y ponen al hombre como la supremacía y lo que le pase al hombre, hasta Dios mismo, si Dios decide algo contra el ser humano que es contra él, está mal hecho. ¿Va? Por eso sacamos esa conclusión de que, no, pues es que ¿por qué Dios mató a los niños y a los viejitos? ¿Qué culpa tenían? Y ese razonamiento viene porque el humanismo pone al ser humano como la supremacía de todo. Y como que el hombre es el centro de todo y al hombre le tiene que ir bien siempre. Y viene de este pensamiento, hermanos.
El iniciador del humanismo se llamó Petrarca, se llama Petrarca. Y adivinen quién, el cual tuvo un gran precedente de un hombre también italiano, llamado Dante Alighieri, así, Alighieri. ¿Y por qué lo mencionamos a este Dante Alighieri? Porque él fue el autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Entonces, los centros humanistas más importantes estaban en Italia. Estamos hablando de Florencia, Roma, Nápoles, Mantua. Entonces, aquí papas como Nicolás V, Sixto IV, Julio II, León X, favorecieron mucho el humanismo. Por eso, hermanos, llegamos a un callejón sin salida cuando llegan los derechos humanos y defienden más al agresor que al agredido. ¿Por qué? Es que ese es el punto, hermanos. El punto es que ponen al ser humano en un pedestal que no está. Y cuando parten de allí, pues vas a traer un razonamiento muy malo. Muy malo, hermano. Tenemos que entender que somos criaturas todos. ¿Cuál es lo que nos diferencia de los animales? La moral, el raciocinio, que somos hechos a la imagen de Dios, pero no quiere decir que estamos aquí, no. Estamos acá, la creación, y Dios está aquí. Y Dios es el que decide. Y lo que decida con el ser humano está bien hecho. ¿Ok? Cuando el Renacimiento comenzó a tomar vuelo y a modificar la sociedad, el papado no pudo abstenerse de esa influencia. Por el contrario, los papas se convirtieron en promotores de todo eso que estaba surgiendo. Por decir, Nicolás V se rodeó de un grupo de notables eruditos como Pagio, Filfo o Lorenzo Valla para impulsar el humanismo. Hermanos, estos hombres con los cuales se rodeó Nicolás V, impulsaron una pequeña biblioteca pontífica, lo cual después se llamó la Biblioteca Vaticana. El otro llamado Filelfo, así, Filelfo, él fue él tuvo la idea de reconstruir San Pedro, o sea, la plaza de San Pedro, el Vaticano y la misma ciudad de Roma con una magnificencia inigualable. Eso es lo que trae el humanismo, hermano. O sea, hace ver como que otra cosa del humanismo es tratar de hacer las mejores obras. Ese es el humanismo también. O sea, que yo no soy tan malo porque yo hago tal cosa. Y así se juzga al ser humano. Si él siempre que se va a juzgar, siempre se va a comparar con alguien más. Siempre. ¿No? O sea, que, bueno, yo no soy tan mal padre, yo no soy tan mal hijo, porque pues yo conozco hijos que, oh, no, pues, o sea, de verdad, ¿no? Y empiezan a hablar de lo que ellos hicieron y por lo cual ellos merecen aplausos. Eso es humanismo. El Papa Sixto IV también impulsó lo que fueron ahora las pinturas renacentistas. ¿Saben cuáles son esas, no? Las pinturas donde ya se ve a María, donde está cargando a Jesús y Jesús está así, con su aura aquí, y está ensangrentado. Y del otro lado está San Martín, que está orando a Dios. Puro humanismo, o sea, se enfocan en el ser humano. Este hombre hizo reconstruir una capilla que llevó su nombre, la Capilla Sixtina, porque la hizo Sixto IV. Y también varias congregaciones o varias iglesias. ¿Sale? Otro punto ahí. La decadencia que experimentaron. La decadencia que experimentaron. ¿Qué pasa, hermanos?
Los papas del Renacimiento aumentaron el prestigio y la riqueza del papado. Pero, ¿qué pasa? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Empiezan a venir otras cosas. Por decir, una de ellas fue el nepotismo. ¿Qué significaba? Bueno, que los papas empezaron a pensar que todas las posiciones jerárquicas de la iglesia, solamente ellos la podían designar. Entonces, ¿cómo se designaban? Pues una, pues era en su familiar. Dos, por dinero. O sea, no era el más apto, sino el que yo diga, ¿no? Por ejemplo, en el 1335, Benedicto XII afirmaba: nos reservamos para nuestra propia ordenación, disposición y provisión todas las iglesias patriarcales, arzobispas, episcopales, todos los monasterios, prioratos, dignidades, rectorías, oficios, todas las canogias, iglesias, todos los beneficios eclesiásticos con o sin cura de almas, ya sean seculares o regulares de todo tipo, vacantes o hacerse vacantes en el futuro, incluso si han sido o deben ser cubiertos por elección o en alguna otra manera. Eso es lo que dijo Benedicto XII. No es extraño, hermanos, pues que sobre esta base los papas hayan favorecido a familiares, amigos, especialmente con aquellos puestos eclesiásticos que eran más rentables. O sea, ser condes, gobernantes, reyes, cosas así. La preferencia de los papas, hermanos, por los propios parientes, a los que llegaban, llenaban de riquezas y colmaban de cargos y de honores eclesiásticos sin tener en cuenta su dignidad moral, la eficiencia de gobierno, fue una verdadera plaga en este periodo. Una verdadera plaga. Mira, por decir, el Papa Calixto III, que era de los Borgia, hizo cardenal a su sobrino Rodrigo Borgia, quien llegaría después a ser papa, llamado Alejandro VI. Después, el que se cree que utilizó más de este poder y como algo escandaloso, el Papa Sixto IV. En la primera promoción de cardenales en el 1471 concedió el capeto a sus dos sobrinos, los hizo cardenales. Y más tarde hizo cardenales a otros 4 familiares. El resto de la familia lo dotó de altos cargos y lo enriqueció a costa de los bienes de la iglesia. Hermanos, o sea, ustedes piensan que, ay, no, pues lo que oímos de ciertas congregaciones, toda la cosa, eso no es nuevo, hermanos. Por siempre lo que yo digo, aléjense de Cristo y van a ver que sí pueden. Muchos dicen, no, yo no haría eso. No, yo no es cierto, yo estaría bien firme. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Que sí puedes hacer cosas que datan en lo ridículo y datan en lo espantoso, ¿no? Otro punto, aparte del nepotismo, la corrupción que había. La corrupción que había, hermanos. Es decir, las debilidades morales de algunos papas fueron muy graves y muy escandalosas. Tenían muchos hijos con las monjas. Y muchos papas trataban de que sus hijos fuesen papas, ¿no? Los papas se convirtieron en príncipes seculares, entregados totalmente a la política y a la corrupción. Por eso, hermanos, no, o decídete, o vas a ser pastor o siervo de Dios, o vas a ser político. No puedes ser las dos. No. ¿Por qué no? Porque la política es el hombre tratando de arreglar las cosas. Y nosotros sabemos que eso no va a ningún lado. El hombre no va a arreglar nada. Mientras no reconozcan a Dios, todo va a estar mal. No hay ningún político que vaya a salvar al mundo, ni a un país, ni a una colonia. No, eso no existe, hermano. No existe, entiéndanlo. No. Solamente Dios puede cambiar las cosas.
Entre esas acciones, hermanos, Sixto IV fue quien autorizó a los reyes católicos de España a implantar la Inquisición en todo el país. ¿Saben cuál era la Inquisición? Hacían un grupo y cuando acusaban a alguien de ser brujo o bruja, lo llevaban a la hoguera y confiesa para que te salves. Pero se volvió un plan con maña, porque cuando los mandaban a la hoguera, pues dejaban todas sus propiedades. Se adivina quién tomaba posesión. Pues la iglesia tomaba posesión. Llegó el momento en que la iglesia era muy rica en posesiones, era dueña de la mitad de Europa, con tanta inquisición y tanta muerte que hacían. Calixto, hermanos, era español y le dio el papado del siglo XV, y sus rasgos más funestos fueron que la corrupción de la curia se incrementó. Un colegio de cardenales completamente mundanalizado, hermanos, lo eligió papa en una elección que no estuvo exenta de simonía. Un hijo suyo se casó con una hija de Lorenzo el Magnífico y las bodas se celebraron en el Vaticano con un lujo y derroche propios de un sultán. La corrupción y compra de cargos en la curia fueron frecuentes y abundaron las bullas falsas y los privilegios falsos. Todo eso se daba. Pues, ¿se dan cuenta? O sea, por eso llegó la reforma, ¿no? O sea, estaba todo hecho. En 1489 se describió un tráfico ilegal de documentos papales. Las finanzas, hermanos, pontíficas llegaron a tal grado de corrupción que fue necesario empeñar la tiara pontífica y buena parte del tesoro de San Pedro. Los colegios de cardenales estaban plagados de parientes y partidarios y de compuestos de hombres ambiciosos y ricos. Otro papa que hizo la Santa Inquisición, Inocencio VIII, fue el responsable de una brutal caza de brujas. Y esto se dio mucho en Europa, pero especialmente en Alemania. Él decía que por decir que alguien que sanaba a alguien con un menjurje era brujo. O sea, que tenían que darse cuenta en todas esas cosas que eran sobrenaturales. Y como el pueblo estaba totalmente ignorante, cualquier cosa que pasaba como que anormal para ellos era símbolo de hechicería y brujería. Pero probablemente, hermanos, de todos los papas renacentistas, ninguno fue tan corrupto como Rodrigo Borgia, llamado Alejandro VI. Este Alejandro VI compró el papado, por eso llegó el papado, compró el papado. De por sí ya Rodrigo Borgia era de verdad un hombre que no tenía nada de espiritual, era inmoral, era sanguinario. Pues bueno, llegó al papado y siguió con lo mismo. Fue nombrado por su tío, el Papa Calixto III, como cardenal, y eso ya le abrió las puertas a ir más arriba. Llevó una vida de lujo oriental. Siendo cardenal, tuvo 3 hijos con una mujer romana desconocida, además de varios otros hijos con otras mujeres. Muchos de esos hijos llegaron a ocupar lugares en la jerarquía de la iglesia, recibieron títulos de nobleza, se daba una vida de lujos. Pues no vamos lejos, los de la prosperidad pues no van tan lejos de esto, ¿no?
No sé si decirlo aquí, no, se los voy a decir después de que termine la grabación. Aquí en secreto, de alguien que pues hace sus cosas ahí, de que anda, que predicando de Dios, pero hace lo mismo que este hombre que los Borgia. Pues después te digo, porque en la grabación, no, ahí no lo quiero todavía destapar ahí. Sí, hermanos, yo no estoy diciendo que los hijos que tengamos o los hijos nuestros deben ser perfectos. Nadie lo va a hacer. No hay hijos perfectos, aunque tú tengas un papá, mira, tirano, haces de las tuyas. ¿Ok? Ese no es el problema, porque pues los hijos son traviesos y su naturaleza pecaminosa los llama. Pero ¿cuál es el problema? Que como los Borgia, viendo el pecado, quieras taparlo. Ese es el punto. Una cosa es que, pues sí, las cosas se dan y tienes que poner mano. Y otra cosa es que te hagas el soncito y tú digas, no, pues no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y eso te va a rebotar. ¿Ok? Si tú no haces algo. Él hizo eso. Samuel hizo eso. ¿Eh? Era el gran profeta Samuel, que le dijeron, danos rey porque tus hijos son ¿qué? Corruptos. Son corruptos. ¿Y Samuel lo sabía? Obvio que sí. Obvio que lo sabía. Pero no quiso hacer nada. Pero digo, ese no es el punto, hermanos. No es el punto de, los hijos tienen que ser perfectos. No hay, eso no existe. No hay. Pero los Borgia y muchos otros trataron de, ¿no? Dinero y va, que no se entere, ¿no? ¿No eso hacen los políticos? El hijo va a alta velocidad y choca y, bueno, pues, el que te voy a contar hizo eso. Mandó a su hijo a otro país. Y está predicando y hasta yo digo que tú escuchas sus prédicas, pero mandó a su hijo a otro país. ¿Por qué? Digo, eso no es el punto que haya hecho algo malo, ¿no? Ese no es el punto. El punto es lo que hacemos después. Otra cosa, hermanos, mundanalización. ¿Qué pasó, hermanos? Bueno, que los papas hacían lo que querían con los territorios a su antojo. Utilizaban guerras a sus intereses. Por decir, estábamos con este, ¿no? Con este Borgia, Alejandro VI, gobernó la iglesia como si fuese un principado personal. O sea, él era un príncipe y él gobernaba y él decía qué hacer con su reino, ¿no? Se le consideraba un hombre amable, genial y sumamente hábil para la política, pero también demostró ser capaz de cometer cualquier intriga o crimen contra quien quiera que se le interpusiera a su interés personal o el de sus hijos. O sea, ¿qué hacía este Borgia? Ya se me está poniendo enfrente. Entonces le armaba un chisme, le armaba algo y lo destituía o lo mataba. Así es como entró en conflictos con los príncipes italianos. El rey de Francia, el emperador, el rey de España e incluso el sultán turco. Alejandro designó a su hijo Juan como duque de Gandia y le concedió el ducado de Benevento, que pertenecía a los estados papales. Y con su hijo César Borgia, a quien nombró cardenal, usurpó la administración de los estados papales, encarceló, asesinó y envenenó a todos los que se le oponían. Se sospechaba incluso que César había asesinado a su hermano Juan para ocupar su lugar. La hija preferida de Alejandro VI fue Lucrecia Borgia, una mujer que heredó la afección de su padre por el escándalo y las intrigas a las que agregó varios matrimonios y divorcios. Es decir, se creía que Alejandro VI se acostaba con su hija. Eso eran los Borgia. Es lo que pasa, hermanos. El hombre no sabe gobernar, no sabe tener poder. O sea, hermanos, cuando el hombre tiene poder, algo le pasa. O cuando tiene dinero, algo le pasa. O sea, piensas locuras, ¿no?
piensa locura, así como piensa que le va bien, piensa que es de Dios. Ese es el mayor problema. O sea, como le va bien, o sea, Dios no está peleado de que nos vaya bien, está bien. Pero cuando nos empezamos a olvidar y empezamos a pensar que no importa, me va bien y así, pero no, el hombre no sabe tener poder sin Dios. Otros papas se destacaron más por ser humanistas, más interesados en las artes, el engalanamiento de los palacios, que en el cuidado de la iglesia. Uno de ellos, para ir terminando esta parte, Paulo II. Paulo II se mostró más interesado en la gastronomía exquisita, la moda lujosa y las fiestas suntuosas que en la administración de la iglesia. Aguas, hermanos, con escuchar más a lo que el pueblo quiere y no a lo que Dios quiere. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que no escuchemos ciertas inquietudes y cosas que luego nos dicen los hermanos, oh, es que esto y el otro, sí, está bien, pero vamos a hacer aquí que lo que Dios diga. O sea, aquí no estamos para mantener a la gente contenta, estamos para adorar a Dios. Ok, vamos a pasar a otro tema ya. Dejamos esta parte, vamos a pasar a la iglesia reformada. Ese va a ser ahora el capítulo que vamos a abrir ahora, la iglesia reformada. Vamos a ver ahora desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años. Estamos hablando del 1453 al 1648. ¿Eh? 1648. ¿Dónde comenzó la reforma? Bueno, comenzó en Alemania, ¿no? Con Martín Lutero. Y se espació por todo el norte de Europa y trajo como resultado el establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Ahora, recuerden, hermanos, que esa no era la finalidad de Lutero. Lutero no quería, como vamos a decir, dividir Roma. No. Lo que él quería es que pues, todos esos papas malos, que ya los vimos, pues se quitaran, ¿no? Y se regresara que a la Biblia. Eso es lo que se quería. Pero, pues lamentablemente, hermanos, los, las cosas pues no se dieron así. Y Dios sabe por qué, ¿no? Pongan ahí como subtítulo Los hermanos de la vida común. ¿Por qué los hermanos de la vida común? Bueno, porque en 1350, en los Países Bajos y en Alemania, hubo un intento de reformar la iglesia y eso se le llamó a los hermanos de la vida común. Fue fundada por Gerard Groth. Los hermanos de la vida común eran fuertes creyentes de la educación cristiana y esperaban reformar la iglesia por medio de la educación. Esa era la manera. Y de su escuela salieron muchos hombres por promover el conocimiento y la piedad. Fíjate, Lutero asistió a estas escuelas por un año. Y tres de los hermanos de la vida común que merecen mención y que se vieron mucho en la Reforma, Juan de Wesel, ¿sí? No Juan Wesley, Juan de Wesel, Erasmo y Tomás de Kempis. Juan de Wesel fue un principal erudito y pensador de su tiempo. Fue profesor de la Universidad de Erfurt, en Alemania.
Es increíble, ¿no? Que Alemania fue la precursora de la reforma y hoy Alemania es uno de los países que más ha abandonado el evangelio. La catedral donde Lutero fue a clavar se renta para eventos sociales. Es increíble. Otra vez, cuando abandonemos la Biblia, eso va a pasar. Lo que decíamos es que aquí hay una congregación, pues. Yo recuerdo que había una congregación aquí abajo en esta calle, llegando hasta el Boulevard Emilio Sánchez Peras. Ahora hay una de, creo que de karate o no sé qué. Y allí había una de una iglesia. Hasta allá abajo, ¿no? Es que, hermanos, el trabajo no es empezar, es mantenerse, porque empiezan a llegar varias cosas, varios problemas que tienes que enfrentarte en Dios, ¿no? Muchos llamaron a Juan de Wessel la luz del mundo. ¿No? Bueno, en ese momento que estaba toda esa parte, pues sí, ¿no? Cualquiera que predicara la verdad, pues iba a ser la luz del mundo, ¿no? Atacó las indulgencias, enseñó claramente la doctrina de la justificación solamente por la fe. Él decía esta frase: quien piense ser justificado por sus propias obras no sabe lo que es ser salvo. ¿Ellos también son estos precursores de las 3 horas? Sí, precursores. Pero ya las solas se fueron reformando o se fueron dando ya para dar un paso más de decir, los reformados solamente creemos esto, ¿no? Porque era una contra los católicos de que los santos y las indulgencias y los rosarios y todo este tipo de cosas, entonces ya por eso salió que solo escritura, solo fe, solo gracia, ¿no? También enseñó, hermanos, la estrechamente relacionada doctrina de que los elegidos son salvos solamente por la gracia. Ahí vamos a entrar en un punto, ¿no? Los elegidos, predestinación, ¿no? La gracia irresistible, ahí entramos en lo que es las doctrinas de la gracia, ¿no? Él decía, mira, él decía esto y va a precursor con esto, mira, él decía, a quien Dios quiere salvar, lo salvará dándole su gracia. Si todos los sacerdotes desearan condenarlo o excomulgarlo. O sea, lo que hace la gracia irresistible, según el punto ahí del tulip, es que Dios ya tiene un elegido, tiene elegidos, y entonces, si tú te vas a salvar, la gracia es irresistible, o sea, va a llegar contigo la gracia y te vas a salvar. Porque la gracia, o sea, no te puedes resistir a que Dios ya te eligió para ser salvo. Ya después entraremos un poco en eso, hermanos. Y no crean que lo vamos a entender todo porque ni yo mismo entiendo muchas cosas de ahí, ¿no? Lutero dijo de este hombre, ¿no? Estamos hablando de Juan de Wessel. Dijo de Juan de Wessel Lutero. Si hubiera leído los libros de Wessel antes, bien hubiera parecido como si hubiera tomado mis ideas de él. Por supuesto, la Iglesia Católica Romana no aprobó a Juan Wessel y fue procesado por hereje ante el arzobispado de Mangucia. Después de haber intentado defenderse, se retractó, pero fue puesto en prisión, donde murió en octubre del 1489. Y nada más lo voy a mencionar a este para ya terminar. El que sigue, Erasmo. ¿A qué se dedicó Erasmo? Bueno, Erasmo se dedicó mucho a la escritura. ¿A qué se dedicó más Erasmo en escribir? A ridiculizar la ignorancia de los monjes. Se escribía y decía, ellos leen esto, pero no lo entienden cuando significa esto y son unos ignorantes, ¿no? Y Erasmo fue contemporáneo de Lutero, pero nunca se unió con él. Aunque dicen que, hermanos, la historia dice que Lutero tenía un carácter difícil, ¿eh? De hecho, cuando se casó, ustedes no han leído esa historia de cómo se casó con su esposa. Lutero, cuando salía con su esposa, cuando eran novios, salieron como 2 veces. Y dice su esposa que él era seco, era alguien distraído, era alguien como que... Pero después Lutero, esa parte de casarse, cambió su carácter.
Ya Lutero después escribió que si no fuera por su esposa, él no hubiera entendido muchas cosas de la Biblia como ahora las entendía. O sea, Lutero soltero era muy duro, era muy seco. Erasmo puso, dicen que decían esto, ¿no? Que Erasmo, o decían así, puso el huevo y Lutero lo empolló. O sea, ya Erasmo empezaba a dar bases doctrinales escritas de lo que era la reforma y Lutero la hizo explotar, ¿no? Y de aquí surgió un libro llamado, hermanos, La imitación de Cristo. Era un devocional que llevaban los hombres comunes. Hasta el día de hoy todavía se lee. Entonces es uno de los libros famosos en el mundo, como la Biblia y otro libro famoso, El progreso del peregrino. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar aquí. El próximo tema que vamos a ver ahora es el umbral de la reforma. ¿Okay? El umbral de la reforma. Ahí vamos a empezar la siguiente semana, si Dios lo permite. ¿Okay? En el umbral de la reforma. Ya vamos entrando a esta parte, hermanos, donde también nos vamos a llevar un tiempo porque es importante ver, porque aquí ya empezaron a salir las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas, que pues también hoy también las iglesias luteranas están muertas, están muertas las iglesias luteranas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo toda esa parte y después, si Dios lo permite, vamos a ir viendo cómo llegó aquí a América y la gran influencia que ha tenido, esa parte.